Un guerrero de rodillas. Capítulo 3. La vida del guerrero. Todavía era bastante joven y muy inexperto en el ministerio pastoral cuando me invitaron a hablar en una conferencia junto a varios gigantes espirituales cuando tenía 32 años. Era muy consciente de mi inmadurez entre estos predicadores conocidos, pero acepté la invitación con la esperanza de que mi pequeña contribución ayudara al menos a alguien presente. En la segunda mañana de la conferencia decidí asistir a la oración previa al servicio. Para mi sorpresa, uno de los otros oradores invitados, un predicador experimentado y talentoso, también había venido a la reunión de oración. Todos en la reunión de la madrugada habían venido por la misma razón, para buscar al Señor. Mientras observaba al predicador mayor me pregunté, ¿de qué ora un tipo así después de 50 años fructíferos de servir a Dios? Me sentí como un bebé en comparación con esta leyenda, así que me acerqué a él cuando llegó el momento de arrodillarnos ante el altar. Quería escuchar la petición de oración de este santo de cabello plateado. Mis oídos se alzaron cuando lo escuché orar: Señor, ayúdame a caminar contigo con integridad y semejanza infantil. Ayúdame a desarrollar una vida de oración que refleje un valor genuino de lo que Jesús hizo por mí en la cruz. No pude evitar preguntarme si este era el tipo de oración que estaría orando después de 50 años de caminar con el Señor. Esta pregunta me preocupó durante el resto de la conferencia. Finalmente llegué a la conclusión de que el estilo de vida de un guerrero arrodillado se basa en vivir en un estado de preparación para la batalla. La oración juvenil del viejo veterano me dio una idea de que todavía estaba luchando con entusiasmo la buena batalla de la fe, y eso se convirtió en la meta de mi nueva vida, tal como lo fue para la leyenda espiritual que había espiado. La simplicidad de su oración mostró que su relación con Jesús todavía era vibrante y que todavía estaba asombrado del Salvador. Esta simplicidad infantil y el respeto por el señorío de Jesucristo es fundamental para la capacidad del guerrero arrodillado de mantener un estado de preparación para la batalla. El llamado a la guerra espiritual comienza allí. El llamado a la oración. Algo estalló en la vida del discípulo anónimo mientras observaba a Jesús orar. Las Escrituras describen la escena de esta manera. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, tal como Juan enseñó a sus discípulos, según Lucas 11:1. ¿Qué testificó este discípulo? ¿Le impresionó la íntima conexión entre Jesús y Dios el Padre? ¿Fue el gozo desenfrenado que emanaba de Jesús mientras comulgaba con Dios? ¿Era la certeza de que Dios respondería a todas las peticiones de Jesús? Independientemente de lo que fuera que capturara la atención de este discípulo, es importante notar que él reconoció que él también podría tener ese tipo de relación con el Padre si supiera cómo orar. La simplicidad infantil y el respeto por el señorío de Jesucristo es fundamental para la capacidad del guerrero arrodillado de mantener un estado de preparación para la batalla. Después de una lección que estaba enseñando a mi congregación una noche sobre cómo la oración es una calle de doble sentido, hablamos y luego escuchamos en silencio la respuesta de Dios. Una de las damas, Ilonda, compartió con entusiasmo esta historia conmigo. Hace años, el hijo de mi mejor amigo, que entonces tenía 4 años, fue hospitalizado y al borde de la muerte por una enfermedad cerebral. Era similar a la encefalitis, pero no lo era. Vanessa era muy activa en su iglesia, y como puedes imaginar, había toneladas de visitantes que venían a orar con ella al hospital. Algunos días vi a la gente estar con Vanessa junto a la cama de su hijo orando durante horas, pero una vez que salían del sitio, algunas de estas personas, todas las cuales consideraba líderes espirituales realmente fuertes, se derrumbaban y lloraban de desesperanza. Un día, después de presenciar otra ronda de gente que iba y venía a la habitación del niño, fui a sentarme con Vanessa. Ella estaba mirando a su hijo, Caleb, acariciando su mano y sonriendo con verdadera alegría. Ahora, sin ser demasiado gráfico, para mí ese bebé parecía uno de los niños del tercer mundo que ves en esos comerciales de Save the Children. Su cuerpo estaba demacrado y no podía cerrar la boca, por lo que sus labios estaban secos y agrietados. Eso sí, solo unas semanas antes había salido montando su bicicleta y siendo tan bullicioso y extrovertido como cualquier otro niño pequeño. Me acerqué a abrazar a Vanessa y ella todavía estaba sonriendo brillantemente.
Entonces me susurró: Dios es bueno, mira lo guapo que se ve Caleb hoy. Y luego ella seguía diciendo una y otra vez: gracias Dios por la curación de mi bebé. Pensé entonces, y allí, hace unos 10 años, que quería conocer la oración así. Durante meses, médico tras médico vinieron a entregar un pronóstico desalentador tras otro, y Vanessa sonreía y decía: ¿crees que sí, Años más tarde, cuando hablamos sobre la recuperación de Caleb, le pregunté sobre esos episodios. Vanessa simplemente dijo: esos médicos no podían escuchar lo que Dios me estaba diciendo. El punto de Ilonda subrayaba exactamente lo que había estado enseñando. La oración requiere escuchar tanto como hablar, si no más. Debemos esperar para escuchar lo que Dios tiene que decirnos acerca de nuestra petición de Él. En el momento en que Jesús terminó de orar, el discípulo soltó su petición infantil: enséñanos a orar. Se necesitó coraje y humildad para admitir su ignorancia acerca de la oración. Era una admisión que transmitía su posición humilde y su apropiada reverencia por la elevada estatura del Maestro. Este discípulo anónimo quería desesperadamente hacer una conexión real y satisfactoria con Dios Todopoderoso, de la manera en que veía que Jesús tenía, pero sabía que necesitaba aprender. Del mismo modo, comienzas a responder el llamado a la oración, admitiendo que necesitas aprender. San Agustín, una de las figuras más importantes de la antigua Iglesia occidental, dijo: la humildad es el fundamento de todas las demás virtudes. Por lo tanto, en el alma en la que esta virtud no existe, no puede haber otra virtud excepto en la mera apariencia. La humildad es el punto de partida de la oración. Charles Spurgeon dijo: la humildad es hacer una estimación correcta de uno mismo. La Biblia enseña que cuando viene el orgullo, entonces viene la desgracia, pero con humildad viene la sabiduría. Proverbios 11:2. El discípulo anónimo reconoció su necesidad de una base sólida en la oración. No dejó que su orgullo obstruyera su profundo deseo de conectarse con Dios. Claro, los otros discípulos estaban cerca, y estoy seguro de que se sintió un poco incómodo al ser tan vulnerable frente a los otros chicos. Sin embargo, permitió que la humildad abriera la puerta a una experiencia más profunda de intimidad con Dios. Del mismo modo, si quieres convertirte en un poderoso guerrero arrodillado, debes admitir tu necesidad de aprender más sobre la oración. Nadie puede hacerlo por ti, como Priscilla Shirer, una maestra bíblica y autora, admite. Cuando no estaba escuchando de Dios, vi que Dios a menudo hablaba a las personas porque estaban preparadas para escuchar de Él, y me di cuenta de que tal vez Él estaba esperando en mí para posicionarme para escuchar su voz. Incluso después de leer toneladas de libros sobre la oración, me he encontrado repetidamente cara a cara con mi propia ignorancia sobre la profundidad y amplitud de esta práctica espiritual esencial. Cada paso en el camino me ha dado una apreciación más profunda del valor de la oración, desarrollando una pasión más fuerte dentro de mí para crecer más astutamente en el arte de la oración. Aprender a orar requiere que primero valoremos la oración. Claro, convertirse en un estudiante y absorber los principios académicos de la oración le dará una comprensión intelectual de sus principios, pero conectarse con Dios de una manera profunda y significativa comienza con la mansedumbre y su sincera apreciación de la intimidad espiritual que puede tener con Dios. En su libro clásico La búsqueda de Dios, A.W. Tozer escribió: acérquense a los hombres, mujeres y santos del pasado, y pronto sentirán el calor de su deseo después de Dios. Lloraron por Él, oraron y lucharon y lo buscaron día y noche, a tiempo y fuera de tiempo, y cuando lo encontraron, el hallazgo fue mucho más dulce para los que lo buscaban durante mucho tiempo. Estos creyentes históricos aprendieron que la verdadera oración comienza con la búsqueda de una relación sana y vibrante con Dios. Confía en Dios. Dios realmente se preocupa por nuestro bienestar. La oración comienza cuando nos acercamos a Él con audacia, lo que refleja el hecho de que nos sentimos bienvenidos a acercarnos a Él. Sin embargo, este enfoque franco no implica irreverencia hacia Dios, debido a que estamos en relación con Dios. Tenemos el derecho de hacer una suposición lógica de que Dios ya nos conoce y que ya lo conocemos a Él. Así que la formalidad y poner aires en la oración es totalmente inapropiado. La oración te invita a acercarte a Dios de la manera en que lo harías con un amigo cercano, aunque todopoderoso, que se siente cómodo con tu discurso y actitud directos. En una ocasión, cuando Jesús oró audazmente en la tumba de Lázaro,
Su confianza en la atención de Dios a sus oraciones precedió a sus peticiones. Padre, te agradezco de que me hayas escuchado. Sabía que siempre me oyes. Juan 11:41 al 42. A nosotros también se nos insta a cultivar este nivel de confianza en Dios antes de orar. El escritor de Hebreos dijo: acerquémonos entonces al trono de la gracia con confianza, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia que nos ayude en nuestro tiempo de necesidad. Hebreos 4:16. La oración comienza cuando nos acercamos a Él con audacia, lo que refleja el hecho de que nos sentimos bienvenidos a acercarnos a Él. La oración efectiva proviene de tener confianza en acercarse a Dios. Juan escribió: esta es la confianza que tenemos en acercarnos a Dios, que si pedimos algo de acuerdo con su voluntad, Él nos escucha, y si sabemos que Él nos oye, todo lo que pedimos, sabemos que tenemos lo que le pedimos. Primera de Juan 5:14 al 15. ¿De dónde viene esa confianza? Este nivel de certeza requiere tu total vulnerabilidad ante Dios. Debes permitirle voluntariamente que Él escudriñe tu vida y te guíe hacia el camino moral, ético y logístico correcto. También debes darle la libertad de pastorearte de la manera que Él considere apropiada, y debes abrazar de todo corazón su guía, corrección y amor. Nuestra confianza en acercarnos a Dios también proviene de saber que su trono es uno de misericordia y gracia. La misericordia transmite una comprensión de la fragilidad de la humanidad. Es por eso que Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda simpatizar con nuestras debilidades, sino que tenemos uno que ha sido tentado en todos los sentidos, tal como nosotros somos, pero sin pecado. Dios entiende la necesidad de ayuda de la humanidad, a pesar de que Cristo, Dios en carne, nunca pecó. La confianza que tenemos en acercarnos a Dios se origina en el entendimiento de que Él nunca nos condenará. Podemos acercarnos a Él con valentía porque Él entiende cómo y por qué necesitamos su ayuda. La gracia comunica la voluntad de Dios de empoderarnos con la capacidad de hacer y ser lo que Él nos ha asignado. La gracia extiende el poder a través del Espíritu Santo para ver que la intención de Dios se lleva a cabo en nosotros. Esta generosa realidad sobre el trono de Dios hace que aparecer ante Él con confianza sea atractivo. La única intención de Dios es mejorar y fortalecer nuestras vidas, e incluso cuando pecamos, su motivo no es herir o desquitarnos con nosotros. En cambio, Dios extiende su gracia para ayudarnos a lograr vidas satisfactorias. El eminente erudito griego Kenneth West dijo esto acerca de la gracia: la palabra gracia es una de las palabras más preciosas de las Escrituras. El arzobispo Trench, en sus sinónimos del Nuevo Testamento, dice de esta palabra en el idioma griego: no es demasiado decir que la mente griega no se ha pronunciado en ninguna palabra a sí misma, y todo lo que estaba en su corazón de manera más clara que en esto. Los griegos eran amantes de la belleza, de la naturaleza, de su arquitectura, de sus estatuas, de su poesía, de su drama. Cualquier cosa que llamara al corazón maravilla, admiración, placer o alegría fue designada por esta palabra. La palabra vino a significar la realización de un favor graciosamente, espontáneamente, un favor hecho sin expectativa de retorno, sino que surge solo de la generosidad del dador. Dada esta hermosa descripción de la gracia, la confianza en la oración es fácil. Cualquier ansiedad que hayas tenido con respecto a acercarte a Dios puede disiparse porque su gracia te da la bienvenida con los brazos abiertos. La gracia extiende el poder a través del Espíritu Santo para ver que la intención de Dios se lleva a cabo en nosotros. Puedes aprender a orar. La petición del discípulo anónimo sugiere que podemos aprender a orar. Lo señaló de esta manera: Juan el Bautista enseñó a sus discípulos cómo orar. Lucas 11:1. La petición del discípulo también sugiere que la oración puede ser enseñada. No se refería a la oración memorística o formulaica. El discípulo se refería a la oración real y sincera, que fluye de una conexión genuina con Dios. Sí, incluso este tipo de oración se puede aprender. Según E.M. Bounds, el guerrero arrodillado del siglo XX, la oración es un oficio que hay que aprender, y es un oficio de vida. Debemos ser aprendices y servir nuestro tiempo en ello. Se requiere un cuidado minucioso, mucho pensamiento, práctica y trabajo para ser un hábil comerciante en la oración. En otras palabras, aprendemos haciendo. Aprendes a orar orando, así como solo puedes aprender a nadar nadando.
Antes de que te vuelvas hábil en la oración, tienes que sumergirte en la práctica de la oración. Jesús respondió al discípulo diciendo: cuando ores, di. Lucas 11:2. Comienza a esbozar una de las oraciones más famosas, el Padre Nuestro. El punto que estoy haciendo es que Jesús enseñó que la forma en que aprendes a orar es orando. Así podemos deducir que la habilidad de la oración se aprende a medida que se cede a la disciplina de la oración. C.H. Spurgeon, en su libro Lecturas para mis estudiantes, instruyó a los jóvenes predicadores sobre la necesidad de desarrollar una vida privada de oración. Dibujó una ilustración de uno de sus contemporáneos, Joseph Alleine, un pastor puritano inglés y autor de muchos libros, diciendo: en el momento de su salud, escribe su esposa, se levantaba constantemente a las 4 del reloj o antes, y estaría muy preocupado si escuchara a los herreros u otros artesanos en sus oficios antes de estar en comunión con Dios, diciéndome a menudo: «¿Cómo me avergüenza este ruido? ¿No merece mi maestro más que el de ellos?». De 4 a 8 pasó en oración, contemplación santa y cantando salmos, en los que se deleitaba mucho y practicaba diariamente solo, así como en la familia. Fijar un tiempo de oración. Daniel, el profeta y estadista, modeló una vida disciplinada de oración. Las Escrituras enseñan que 3 veces al día se arrodilló y oró dando gracias a su Dios. Daniel 6:10. Al igual que muchas personas, solía sentir que no tenía tiempo para orar regularmente. Me escondí detrás de excusas tales como: no tengo tiempo, tengo que cuidar de mis hijos, tengo que ir a trabajar, tengo que cocinar, limpiar la casa, la tienda de comestibles y cualquier otra distracción que se me ocurrió. Todas estas excusas justificaron mi indisciplinada vida de oración. Una vez leí: aquellos que usan el síndrome del demasiado ocupado, sus almas sin oración han desarrollado una inmunidad a la oración. Poderoso. Ojalá hubiera dicho eso. Parece que lo acabo de hacer. Establecer un tiempo establecido de oración ocurre solo cuando designa intencionalmente un tiempo específico en su calendario diario como tiempo de oración. Como primer ministro en Babilonia, Daniel estaba bastante ocupado atendiendo asuntos gubernamentales. Sin embargo, se tomó el tiempo para desarrollar y guardar su vida de oración. Daniel 2:48 y Daniel 5:29. Establecer un tiempo de oración requiere que entiendas cómo funciona tu reloj biológico. Si usted es una persona de la mañana, establezca un tiempo de oración por la mañana. Si eres un búho nocturno, elige un momento por la noche en el que puedas entregarte a la oración ininterrumpida. Y en su libro clásico Oración, el profesor Hallesby afirma: la primera y decisiva batalla en relación con la oración es el conflicto que surge cuando vamos a hacer arreglos para estar a solas con Dios todos los días. Aquellos que usan el síndrome del demasiado ocupado, sus almas sin oración han desarrollado una inmunidad a la oración. Mi tiempo de oración es en la mañana, entre las 4 y las 5 de la mañana. Ahí es cuando todos en mi casa están dormidos y no hay interrupción. Siempre he sido una persona matutina. De hecho, cuando me casé hace unos 30 años, Marlinda se quejaba cuando intentaba involucrarla en conversaciones profundas a las 4 de la mañana. Solo alguien loco es tan feliz y burbujeante tan temprano en la mañana, decía a menudo. Me encogí de hombros y seguí hablando hasta que ella se volvió a dormir. Mi compañero de oración también es una persona de mañana, y oramos por teléfono todos los miércoles por la mañana a las 4:30 de la mañana. Es nuestra mejor hora de la semana. Si tu vida es tan impredecible que no puedes establecer un tiempo diario de oración, algo está drásticamente mal. El enemigo de tu alma tiene un punto de apoyo importante en tu vida. C.S. Lewis escribe en Un demonio en escalones más altos de estatua infernal: entrena a su sobrino Wormwood, un demonio de menor rango, para distraer a los creyentes de la oración, interfiriendo a cualquier precio, de cualquier manera, cuando la gente comienza a orar. La alegoría deja claro este punto desde la perspectiva del enemigo. La oración real es letal para su causa. Incluso en nuestra era contemporánea, esta alegoría sigue siendo cierta. El enemigo de nuestras almas continúa engañando a la gente con excusas. Tal vez Screwtape o Wormwood están obstaculizando su capacidad para forjar un tiempo establecido de oración. Recuerde, la búsqueda de Dios debe convertirse en una búsqueda diaria. Tu sed de conocer a Dios y de ser usado de Él no puede ser periódica o aleatoria. Dios merece algo mejor y tú tienes la capacidad de estar a la altura de sus expectativas. Establece un tiempo de oración. Solo una emergencia grave debe interrumpir su tiempo de oración, y solo cuando es una emergencia legítima. Si permites que los percances típicos de la vida se cuelen en este tiempo,
causando interrupciones en tu horario de oración. Lentamente serás arrastrado de nuevo a un estilo de vida de falta de oración a pesar de tus mejores intenciones. Establecer un lugar de oración. Daniel estaba decidido a vivir la vida de un guerrero arrodillado. Esto fue posible porque estableció un lugar de oración. Las escrituras describen su lugar de oración de esta manera. Se fue a casa, a su habitación de arriba, donde las ventanas se abrían hacia Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios. Daniel 6:10. Daniel había descubierto un secreto para una vida disciplinada de oración, un lugar regular para reunirse con Dios. En el caso de Daniel, era una habitación en el piso de arriba de su casa, donde podía mirar hacia Jerusalén, la ciudad santa y sagrada del pueblo hebreo. Tu sed de conocer a Dios y de ser usado por Él no puede ser periódica o aleatoria. Dios merece algo mejor. Como cualquier otro intercesor, Daniel ejerció su libertad de orar no solo en su lugar establecido, sino también en cualquier lugar, incluso en la guarida de los leones. Versículo 22. La oración debe haber sido una parte regular de su fortaleza espiritual y su habilidad para la interpretación de los sueños durante sus primeros días en Babilonia, cuando él y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, se sometieron a una rigurosa orientación a la cultura babilónica. Daniel 1, 11 al 16. Daniel debe haber entendido la canción de David en el Salmo 139, 7 al 10, que dice: ¿A dónde puedo huir de tu espíritu? ¿Dónde puedo huir de tu presencia? Si voy a los cielos, tú estás allí. Si hago mi cama en las profundidades, estás allí. Si me levanto en las alas del amanecer, si me asienta en el otro lado del mar, incluso allí tu mano me guiará, tu mano derecha me sostendrá rápido. Mi lugar establecido de oración es mi oficina en casa. Un día mientras trabajaba allí, Marlinda entró y señaló una de las sillas. Ese debe ser tu lugar de oración, dijo. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. El aceite de tu cabello dejó una mancha en ese lugar particular de la silla. Ahí es donde pones la cabeza mientras oras. Debidamente avergonzados, asentí con la cabeza de acuerdo. Establecer un lugar definido de oración ayuda a minimizar las distracciones al interceder. Si eres como yo, las distracciones pueden desviarte por completo del camino. Por ejemplo, puedo entrar en una habitación y notar una imagen torcida en la pared. Tengo que enderezarlo, incluso si no está en mi casa. Me resulta difícil concentrarme en la tarea en cuestión a menos que las cosas a mi alrededor estén en orden. Es casi imposible para mí orar en una habitación que está en desorden. En lugar de centrarme en la oración, me preocupo por ordenar la habitación, pero incluso con mi propia idiosincrasia sigo manteniendo una política de no excusas cuando se trata de la oración. Mucha gente probablemente dice: mi espacio de oración ideal a menudo está desordenado. Tal vez debería despejar un espacio en un escritorio o mesa de cocina, o crear un lugar de oración improvisado, o tal vez puedas alterar tu tolerancia al desorden. Una señora hizo precisamente eso. Después de que llegó su 3er hijo, casi nunca encontró un lugar donde no hubiera un soldado de juguete o una pieza de Lego. Así que comenzó a ver el desastre como una señal de la gracia amorosa de Dios, centrándose en la idea de haber sido bendecida con un bebé sano y una familia activa. He escuchado a la gente usar otras excusas como: vivo en un apartamento pequeño y no hay un espacio adecuado para la oración. Le pregunto: ¿qué pasa con tu dormitorio? Y si eso no funciona, pregunto: ¿qué pasa con el baño? Si también descartan eso, voy aún más lejos preguntando: ¿qué pasa con tu armario? El punto es que todo lo que necesitas es una pequeña cantidad de espacio donde puedas estar ininterrumpido y enfocado en buscar al Señor en oración. Si vas a entrar en las filas de los guerreros arrodillados, debes establecer un lugar establecido de oración. Dick Eastman, en su libro The Hour That Changed the World, escribió: considere a Susanna Wesley, madre de 19 hijos, entre ellos John y Charles, fundadores de la Iglesia Metodista. Susanna Wesley todavía encontraba tiempo para orar diariamente. Este santo piadoso rara vez le daba al Señor menos de 1 hora completa cada día para orar. Susanna Wesley no tenía un lugar específico para la oración. Entonces, en el momento elegido para el ejercicio espiritual, tomaba su delantal y se lo quitaba y se lo ponía en la cara. Sus hijos fueron instruidos para que nunca molestaran a la madre cuando ella estaba orando con su delantal. Si bien esto puede sonar exagerado para ti, considera cómo sus 2 hijos han ayudado a dar forma al mundo. Colocar un delantal sobre su cabeza era un precio muy pequeño a pagar por resultados tan impresionantes.
Si vas a entrar en las filas de los guerreros arrodillados, debes establecer un lugar establecido de oración. No lo pospongas hasta que consigas una casa más grande o los niños se vayan a la universidad. Hoy es el día de la decisión, pero no estás atascado con tu decisión. Siempre puedes cambiar tu espacio de oración el próximo mes, el próximo año o cuando surja la necesidad. El punto es que debes establecer un lugar de oración ahora mismo. Establecer una agenda de oración. Sacando sabiduría una vez más de la vida de Daniel, aprendemos que tenía un tiempo establecido de oración, un lugar establecido de oración y una agenda establecida de oración. Daniel 6:10. Una agenda de oración es una lista de cosas que desea cubrir en su cita con Dios. Así como las grandes reuniones tienen temas específicos de la agenda, los grandes momentos de oración también tienen temas de la agenda. Los temas de la agenda de Daniel incluían cosas como dar gracias a Dios, satisfacer las necesidades de Jerusalén, aprovechar las promesas de Dios para esa ciudad santa y su pueblo, y buscar la ayuda de Dios con respecto a su vida personal. Versículo 11. Aunque solo podemos especular sobre los otros temas en la agenda de la oración de Daniel, podemos estar seguros de que no estaba ensimismado durante su tiempo de oración. Los guerreros arrodillados han sido comisionados por Dios para construir y expandir el reino de Dios, para salvaguardar a los santos y para ganar a los perdidos orando poderosamente. Estas cosas solo se pueden lograr cuando se adopta un enfoque estratégico para orar. Cada vez que enseño sobre el tema de cómo establecer una agenda de oración, siempre dibujo un círculo y lo divido en 5 partes. Cada parte representa un área sustantiva de responsabilidad espiritual que los guerreros arrodillados deben asumir como parte de su enfoque de oración. Etiqueto cada uno de los 5 espacios con las de las 5 P para crear una agenda de oración, según la tabla de oración. Las 5 P son pasiones, personas, posesiones, propósito y problemas. Instruyo a los estudiantes a asignar 6 minutos por área para cubrir un amplio espectro de las preocupaciones de la persona por la que están orando en solo 30 minutos. El significado de cada P se puede cambiar si estás orando por organizaciones, naciones, grupos generacionales o cualquier cosa que se haya convertido en una carga de tu corazón. Esta cuadrícula es una guía útil para estructurar las diversas áreas por las que está orando más allá de las áreas de su propia vida. Por ejemplo, si quisiera orar por mi hermano que vive con su familia en Maryland, usaría esta guía de oración. Yo oraba a Dios, ayuda a Norman a controlar sus pasiones, para que no lo traigan fuera de tu voluntad. Dale pasión por su esposa, Altea, y su hijo, Kyle. Rodéalos de personas que los amen y cuiden profundamente. Proporciónales a las personas que tienen dones y habilidades en áreas que les faltan para que sus vidas sean plenas y completas. A medida que me movía por el círculo, me acerco a la palabra posesiones. Mi oración continuaría mientras le pido a Dios que le dé a Norman las posesiones que necesita para vivir una vida satisfactoria y para administrar eficazmente su negocio. Proporciónale propiedades y recursos para que siempre tenga más que suficiente. Y Señor, que la vida de mi hermano sea llena e impulsada por tu propósito, uno que tiene tu voluntad en el centro de ella. Mi oración culmina con mi petición a Dios de darle a Norman la sabiduría para superar los problemas que enfrenta. Como puede ver, esta guía de oración es bastante simple de usar y le proporciona un enfoque que le permite ser minucioso en la forma en que ora por los demás. Si oramos constantemente por los demás mientras ignoramos nuestras propias necesidades, nuestras vidas comenzarán a evidenciar grietas que indican una falta de la guía de Dios. Algunos intercesores crean listas de oración que incluyen los nombres de las personas por las que el Espíritu Santo los mueve a orar. También puede ampliar estas listas para incluir naciones, problemas sociales y las promesas incumplidas que Dios ha impreso en su corazón. El objetivo de crear este tipo de agenda es asegurar que el requisito bíblico de que las peticiones, oraciones, intercesión y acción de gracias se hagan por todos, por los reyes y todos los que tienen autoridad, para que podamos vivir vidas pacíficas y tranquilas en toda piedad y santidad. Primera de Timoteo 2, 1 al 2. Se cumpla cuando entras en tu lugar de oración. Una agenda también te ayuda a crear un escudo de oración alrededor de las principales áreas de tu vida y familia. Si oramos constantemente por los demás mientras ignoramos nuestras propias necesidades, nuestras vidas comenzarán a evidenciar grietas que indican una falta de la guía de Dios. Adoptar un enfoque holístico de la oración nos ayuda a mantener la perspectiva de vigilancia espiritual de un guerrero. Vivir la vida de un guerrero arrodillado requiere compromiso y preparación constante, y al igual que Daniel, debes mantener una postura de preparación en todo momento.
Su lugar establecido de oración nunca fue ignorado porque desarrolló el hábito de la oración. Si la oración no es tu primer amor, conviértela en tu primera disciplina, y tú también te convertirás en un guerrero arrodillado.